¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier momento en que nos escuchen, nos vean. Mi nombre es Rafael Espinosa y este es otro episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Este día, una gran mamá, hermosa mamá, me pidió un tema que es hablar de las mamás, ¿sí? ¿Qué pasa con las mamás? Y cómo la Biblia habla sobre las mamás. ¿Cuál es esa historia que hay detrás? Y para eso quiero referirme un poco a la idea básica de que Dios también es mamá, ¿sí? Y si hay algo en este mundo que es totalmente incomprensible, igual que lo es con Dios, es el amor que las mamás tienen hacia los hijos. Claro, cuando la mamá es normal, ¿no? Cuando puede estar muy enferma por algunos asuntos mentales, emocionales, lo que sea, pues olvídense del asunto, pero generalmente entendemos que si algo tienen las madres de este mundo de Dios es ese irracional e incomprensible amor por los hijos. Digo irracional e incomprensible para decir que es absoluta y totalmente enorme, incondicional. La mamá tiene en su vientre a los hijos, bajo condiciones normales, crecen, se procrean dentro de la mamá y crecen dentro de la mamá. Está ahí dentro y no solamente está el cuerpo unido por un cordón umbilical, sino también el corazón. Es toda una idea básica y fundamental. Y esas mamás aprenden a amar a los hijos porque existen y porque son parte de ellos. Los papás no, los papás somos especie de espectadores totalmente nerviosos cuando no sabemos lo que pasa dentro de ese vientre, y las mamás no, las mamás saben lo que es dentro, y generalmente ellas pueden saber casi con el 100% de seguridad si lo que van a tener es un niño o una niña, pero no hablemos de ese debate. Lo que es verdad, la primera cosa importantísima es que el amor de una madre es enorme, como el amor de Dios en su dimensión femenina como madre es infinito, incomprensible, y algunas veces raya en lo irracional, pero existe, ¿sí? Las madres son protagonistas de los hijos en muchos sentidos. El padre tiene otro papel, pero la madre es una protagonista porque los hijos maman de la madre todo lo bueno, todas las virtudes, todas las sombras. Incluso en el vientre pueden sentir la preocupación, la angustia, la zozobra, pero también las alegrías y también la satisfacción. Pueden todo. Entonces, hablar de las mamás, del ser madre, estamos hablando de una herencia de Dios hacia las mujeres que es incomprensible, totalmente incomprensible. Es más, su amor es tan grande que los hijos pueden ser feísimos y ellas las ven muy bonitos, ¿sí? Es decir, la frase de mamá cuervo es muy común porque ellas ven a sus hijos como el enamorado ve a su novia y la ve hermosa. Y es alguien hermosísima y lo que está viendo son con ojos de amor del chico a la chica. Pues las madres ven con esos ojos de amor a sus hijos, incomparables, hermosos, divinos. En este sentido, quiero hablar de dos expresiones sobre la madre que estuve pensando y reflexionando del padre Ponce de León, ¿sí? El padre Ponce de León una vez dio unas pláticas. Yo me acuerdo que de hecho fui con mi mamá a una de esas charlas que daba, y habló de dos historias que me parecieron muy reveladoras. Decía él que cuando estaba yendo una vez a atender enfermos, había pues mucha gente muy enferma y había unos jóvenes enfermos. Había un muchacho especialmente enfermo porque tenía problemas muy severos. El padre se acercó, ¿no?, para ayudar, y la mamá estaba allí, una mujer sencilla, una mujer simple, básica, pero profundamente madre. Y entonces se acercó el padre Ponce de León
Y dice que en ese momento el muchacho vomitó porque traía un problema muy severo dentro, sus órganos internos, y le vomitó a la mamá encima, y el vómito también le llevó al padre, y el padre brincó para atrás. Dice, el vómito del muchacho. Pero a la madre le cayó todo el vómito. La madre no se movió de allí, estuvo allí. Entonces, ella recibió todo el vómito, pero inmutable sacó una toallita y en lugar de limpiarse ella, empezó a limpiar al hijo. La madre está allí aunque le vomites encima. O sea, una madre puede soportar el vómito de los hijos, y estoy diciendo no solamente en sentido literal del vómito, sino toda la experiencia de vida del vómito, de lo que es el vómito, lo que refleja el desprecio, el rechazo, y la madre está ahí. Y lo que hace no es limpiarse ella, es limpiar al hijo. A veces hay madres que soportan el vómito emocional, el vómito de vida de los hijos. Y es impresionante, ¿sí? Cómo ese amor lleva, por ejemplo, a esa madre, ¿sí? a recibir, a ser capaz de soportar los más grandes vómitos. Es absurdo ese amor. Digo, cualquiera pensaría que es absurdo ese amor, pero es amor de madre. Las madres tienen esa fortaleza de amor tan grande que llegan ellas, incluso si es necesario luchar por su hijo, por su hija, por su hijo, son capaces de confrontarse incluso con Dios, con tal de expresar el amor y el apoyo a su hijo. Esa es una dimensión fundamental. Las madres son capaces de incluso confrontar a Dios, ¿sí? Y lo he visto muchas veces, como mamás no le piden a Dios algo, le exigen a Dios que cuide a sus hijos, le exigen a Dios que la saque adelante o que lo saque adelante, le exigen a Dios, y Dios no se queda sordo ante esos quejidos, esos reclamos de la madre. Jesús hizo su primer milagro cuando no era tiempo. ¿Gracias a qué? A que la mamá le pidió y no le preguntó si podía o no podía. Le dijo, haz el milagro en las bodas de Caná. Madre, no es mi tiempo. Y ella no le importó porque es la madre. Y Jesús le hizo caso a su madre. Por eso dicen muchos santos que si tú quieres hacer que Dios te escuche, entra por el lado de la madre. Porque el amor de la madre es indescriptible. Y entonces Dios mismo le hace caso a su madre. Jesús mismo le hace caso a su madre. Adelantó su proceso en las bodas de Canaán porque le hizo caso a su madre. Otra historia del padre Enrique de Ponce de León es que alguna vez él visitaba a los presos y entonces estaba en la fila y había una mamá detrás de él y la mamá le empezó a decir todo lo que su hijo había hecho: robado, matado, extorsionado, golpeado, etcétera. Una persona, un delincuente de lo peor. Pero al final ella dijo, pero si viera, padre, qué buen muchacho es mi hijo. Y entonces uno se imagina, pues realmente eso es amor de madre. Es decir, pero ojo, o sea, ella veía a su hijo como un buen muchacho cuando había sido un criminal en toda la extensión de la palabra, pero lo veía como un buen hijo. Pero ojo aquí, la madre no lo sacó de la cárcel, lo va y lo visita a la cárcel. Y esa es una primer gran lección de Dios, como Dios madre. Para las madres, ve a los infiernos particulares de tus hijos. Ama en el infierno particular de tus hijos, pero no necesariamente tienes que sacarlo de esos infiernos. Porque si no, es el gran problema de las madres. Su amor puede ser tan grande que les evita sufrimientos, frustraciones, les evita dolores que a veces necesitan tener para proceder en la vida. Esta madre fue a ver a su hijo a la cárcel, pero no lo sacó de la cárcel. Fue a amarlo, y sabía que era un buen muchacho, ella decía, ¿sí?
El criminal era un buen muchacho porque era el amor de madre, pero el amor de madre no lo sacó de la cárcel. Y si están en sus crisis, están en sus crisis. Y si están en sus debates, están en sus debates. Y esa es una primera cosa que las madres deben de aprender del amor de la Dios Madre. Dios Madre está contigo. Dios Madre te ama incondicionalmente, pero Dios Madre te va a ayudar en la medida que pueda ser para ti algo que te haga bien, sin evitarte los grandes conflictos de la vida que tendrás que resolver, pero no solo. Entonces la primer moraleja es, a veces hay mamás que sienten que sus sombras, ¿sí? Los van a afectar a los hijos. Pues solamente es si les evitas confrontar sus propias vidas, sus propias decisiones. Puede ser que las madres en sus sombras, o sea, en su creencia de poder controlar y dominar todo y tratar de evitarles todo el dolor a los hijos y salir por ellos adelante y confrontar un poco todas las cosas que tendrá que confrontar el hijo, dicen que quieren, porque están chicos, porque están pequeños. No, Elizabeth Lucas, que es una gran psiquiatra, decía que todos los seres humanos tenemos un grado de libertad. Dicen que tu hijo es tu espejo. Por ejemplo, a las mamás, que su hija es su espejo. Sí y no. Maman educación, maman formas de ver la vida. Pero el grado de libertad que tiene cada uno de nosotros, desde ya una edad ya joven, ¿sí? Es el grado de libertad de ellos y de ellas. Nuestros errores como adultos o los errores o las sombras de mamá no son pretextos para que se conviertan en sombras de los hijos o de las hijas. Nunca. Las sombras de mamá son las sombras de mamá. Si ellas y ellos maman algo de ese aprendizaje, es solamente referencia. Porque entonces los hijos y las hijas tienen la libertad de decidir hacer. Por eso las mamás no le preguntan a los niños ni a las niñas las cosas, deciden por ellos, pero llega un momento en que cuando ya no deciden por ellos, ellos deciden por sí mismos y tienen un grado de libertad y un grado de inteligencia que ya no pueden tener que escudarse en las sombras de mamá. Nunca jamás. La mamá ha hecho su labor de amar, a veces con sombras y a veces con luces, pero lo hizo. Y eso es lo más importante. No tendría por qué haber una discusión de eso. Es decir, las madres que salen en los Biblia, ¿sí? Son madres que han permitido los errores de sus hijos e hijas, pero ya no son el pretexto de los hijos y no deben de ser el pretexto de los hijos, de las hijas, las mamás. Y aquí viene el segundo asunto importante que deben descubrir las mamás. Las mamás son mujeres, son seres humanos, son madres, pero también son mujeres, y son esposas, y son hijas, y son gente que trabaja. La mamá, el amor de mamá es incondicional, pero el amor de mamá hacia ella misma es tan incondicional como la de los hijos. Y no deberían de perderse las mamás con tal de favorecer los gustos de los hijos. Ahí estamos entrando en una gran contradicción con lo que nos enseña la Biblia acerca de las mamás. Las mamás te llevan, te orientan y te dejan libre. Y tienen que serlo así. Y apoyarán en lo que puedan apoyar. Pero sus sombras son sus sombras de ellas. Y ya no hay pretexto para que sean sombras de los hijos y de las hijas. Y en ese sentido, ellas tienen que apropiarse de sí misma. Tiene que apropiarse de su propia naturaleza, de su propio criterio. Tiene que aprender a ser mujer de nuevo. Porque las mamás sacrifican la vida mucho por los hijos. También tiene que aprender a ser mujer. Tiene que aprender a ver por ellas también.
Tienen que aprender a vivir la experiencia de relacionarse con las personas, de saber que su amor puede trascender más allá de los hijos, de saber que tú tienes que confiar en Dios, mamá. Es decir, yo siempre he dicho que las mamás son muy devotas, muy devotas. Disculpen lo que voy a decir, pero a veces a las mamás les falta fe. ¿Por qué? Porque como le exigen a Dios que cuide a sus hijos, no nomás le exigen, le dicen cómo los tiene que cuidar, de qué manera, de qué forma, en qué momentos, en qué tiempos y cómo tendría que ser. Y entonces dice, Dios podrá decir, bueno, yo te los cuido. Yo sé que tu amor es grandísimo y quieres, y tú crees que sabes la mejor forma de hacerlo. No, puede ser que no, generalmente no. Entonces, las mamás en la Biblia son mamás que están detrás. Vean a María, María la madre de Jesús, con todo su amor y con toda su autoridad, también se sujetaba a la decisión de su hijo, ¿sí? A veces le pedía el favor, intervenía y Jesús, porque la amaba infinitamente, le hacía caso. Pero ella era una mujer que tenía su vida. Si ven las escrituras, Jesús predicaba y ocasionalmente se encontraba con su mamá, con su madre María. ¿Dónde creen que estaba la madre María? Haciendo su vida. O sea, se nos olvida que María, aparte de mamá, es mujer, ¿sí? Y fue mujer cuando en su paso por este mundo, fue mujer que hacía otras cosas, que tenía objetivos en su vida. Generalmente la encontramos dentro del contexto de Jesús, pero Jesús mismo, un día que fue a buscarlo, su madre y sus hermanos, como decía, Jesús contestó, ¿quiénes son mis madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre es mi madre y mis hermanos. No quiere decir que estaba negando a su madre, quiere decir que esos son madres, y hacer la voluntad de Dios, y su madre estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Alguna vez se preguntan ustedes qué hacía María cuando no estaba con Jesús? Porque María no estaba con Jesús generalmente. Lo crió y lo lanzó al mundo, ¿sí? Lo amaba indescriptiblemente, como madre que es. Pero soltó. Por eso le dijeron, y una espada atravesó su corazón. Si María fuera una madre enferma y con poca fe, hubiera evitado que Jesús hiciera tan solo su misión de vida. Pero aguantó, vio cómo crucificaban a su hijo, cómo lo golpeaban, cómo lo lapidaban. Aguantó, no le evitó el dolor a su hijo, lo amó, ¿sí? Lo amó profundamente, aún sabiendo que iba a pasar eso. Si a ustedes, mamá, que me escuchan, les dijeran que su hijo o su hija va a sufrir tales o cuales cosas, tales o cuales enfermedades, ¿no quisieran ponerse por delante para sufrirlos ustedes? Seguramente, sin discusión. Si eres una mamá normal, sin discusión. Pero María no lo hizo así. Lo amó, lo entendió y le dio la libertad. ¿Cuántas mamás todavía no están interviniendo con sus hijos y con sus hijas ya grandes? Haciendo de referees, de compensador, ¿y dónde está la mujer? Yo veo un montón de viejitas preocupadas, donde todo gira alrededor de sus hijos. Hay una comadre de mi mamá que vive en Estados Unidos. Y ella viene cada determinado tiempo a arreglarles el mundo a sus hijos, a todos. Viene, se los arregla y luego se regresa. Y luego regresa otra vez a volverse a arreglar porque los hijos se los descompusieron la vida, ¿sí? ¿Dónde está la verdadera madre que puede decir, Dios, te confío a mis hijos, yo hice bien o mal lo que tuve que hacer? Puedes tú, mamá, culparte lo que tú quieras por tus sombras, lo que tú quieras, pero nada de eso es válido. ¿Por qué? Porque los hijos tienen ya su libertad, tienen su inteligencia, tienen su voluntad, mamaron cosas de ti,
Sí, está bien, como tú lo hiciste de tu mamá. Y había cosas que estaban erróneas de tu mamá y las heredas tú. Los miedos de tu mamá los heredaste tú, mujer. Y tal vez los miedos los mamó tu hija o tu hijo. Y eso es cierto. Pero ya, ni tu mamá, mujer, si heredaste sus miedos, pues quítatelos, deséchalos, piénsalos, trátalos, manéjalos. Tú eres responsable, madre, de tus sombras. Tus hijas, tus hijos son responsables de las suyas, ¿sí? Las mamás le dan mucha importancia a sus sombras y se recriminan mucho la culpa. Y lo he visto en muchas mamás, muchas mamás. Y por eso luego quieren intervenir todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, para, para tratar de subsanar no un problema de los hijos, sino para tratar de eliminar esa sensación de culpa o responsabilidad por una culpa insana que tienen dentro. Sí, tal vez como mamá te hayas equivocado en muchas cosas. Yo no lo dudo. Como papá yo también me he equivocado en muchas cosas y no lo dudo, pero no puedo hacer nada. Y mi hijo ya lo sabe. No puedes responsabilizarme. Tú ya sabes, tú conoces tus ideas, tus complejos, tus situaciones. Tú tendrás que resolverlos. Yo hice lo que pude como pude, como hicieron mis papás conmigo y como mi hijo hará con los suyos. Y tu mamá será igual. Aprendamos de las madres bíblicas, ¿sí? Donde todas las madres en el Evangelio, todas las madres en el Antiguo Testamento, todas son mamás que ayudan a caminar y lo lanzan a los hijos. Y sus errores son sus errores. Y así como la mamá fue a la cárcel, a los infiernos particulares de los hijos, a amarlos, no a sacarlos, a amarlos, a ayudarles, a aconsejarles, a decirles. Pero no más, porque tienes que ser mujer, tienes que ser hija, tienes que ser amiga, tienes que ser esposa, tienes que ser novia, tienes que ser pareja, tienes que ser muchas cosas. Dicen que al final de tu vida Dios te va a pedir cuentas de lo que hagan tus hijos. Esto es falso. Dios te va a pedir cuentas de ti. ¿Tienes una responsabilidad cuando tuviste hijos? Sí, vaya, lo tienes. Pero seguro, si eres una mamá normal, habrás hecho lo mejor que pudieras haber hecho. Con lo que tú tenías en tu mente, en tu corazón. Y si tenías sombras, si tenías algún tipo de defecto de carácter, si eras de alguna manera o de otra, si supiste que te equivocaste por muchas cosas, basta. No tienes que lavar tu culpa con los hijos y con las hijas. Hay que ser mamás. A veces las mamás modernas para sentir o aliviar un poco esa falsa culpa, esa falsa responsabilidad, luego tratan de ser amigos o amigas de sus hijos. Y está bien tratar de acercarse a ellos. Pero en realidad no eres amigo y no eres amiga. Eres mamá. Punto. Y puedes acercarse amistosamente a tus hijos. Pero mi hijo, al cual yo quiero mucho, podré ser muy amistoso con él. Pero no es mi amigo. Es mi hijo. Y ser hijo es más importante que ser amigo. Porque algunas veces yo sé que si yo no soy tan amigo de mi hijo, seguramente él no me cuenta muchas cosas. Y está bien, porque él tendrá que aprender a resolver y a decidir solo. Quisiera ayudarle, sí, pero tendrá que hacerlo solo. Es parte de crecer y de ser adultos. Yo no le digo muchas cosas a mi mamá y no se las voy a decir, porque son cosas que yo decido hacer. Y quiero mucho a mi mamá, pero no es mi amiga, es mi mamá. Y es algo más que una amiga,
sin tener que decirle todo lo que hago, porque es parte de ser adultos, es parte de crecer. Y algunas veces cuando nos relacionamos a nivel como amistoso, podemos caer en la tentación de que los hijos pueden tratar de controlar a los papás, como diciendo, si no eres amigo o amiga, te rompo mi amistad y ya no sabes nada. Y las mamás entran en angustia porque no van a saber todo. Y ¿saben qué? Las mamás les gusta saber todo. Y les gusta controlar todo. Y les gusta que todo se acomode conforme a lo que ellas creen. Y están dispuestas a sacrificar su naturaleza como mujer, su naturaleza como hija, como trabajadora, en aras de satisfacer a los hijos. Y a veces, ¿sí? Como la amiga de mi mamá, que puede tener hijos desastrosos, pues en el desastre las llevan entre las patas a las mamás, ¿sí? En ese desastre monumental que a veces muchos hijos tienen, o tuvimos, o se tiene. Entonces, la historia del padre que decía, que nos contó sobre esa madre que iba a la cárcel a ver a su buen muchacho que mató, que golpeó, que extorsionó, que robó, qué buen muchacho, no quita que ella la vea con ojos de grande amor, pero iba al infierno, a la cárcel particular de su muchacho que quería tanto, para acompañarlo. ¿Se imaginan, mamás, ser capaces de solamente ir y acompañar, apoyar y amar a ese hijo, a esa hija, en esos infiernos particulares, en esas cárceles particulares, sin tener que controlar, manipular o buscar la manera en que tú te pones en lugar de tu hijo o de tu hija? No. Sacúdete la responsabilidad de las sombras sobre tus hijos, porque sí pueden mamar cosas, pero llega un momento en que no es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad cuando eras niño o niña y no decías sobre esas cosas, pero después de eso, ya no lo es. ¿Quieres que sean adultos? Deja que crezcan como adultos y como adultas, ¿sí? Adviérteles, llámales la atención. Si depende de ti, ordena, manda y ten autoridad y genera límites que puedan hacer feliz y sentir seguridad al joven o a la niña o al niño. Pon límites y seguridad. Pero una vez que crecen, una vez que ya no dependen de ti, deja que se vayan con todas las sombras que tal vez aprendieron de ti o que no aprendieron de ti. No, eso ya no es tu asunto. Pero tú ya no eres responsable. Responsable, mamá, eres de ti. Y no se puede ser una buena mamá si no se es primero una buena mujer. Cuidado. Una buena mamá sale de una buena mujer que en fe y confianza en Dios es capaz de soltarlos a Dios y no andar diciéndole a Dios qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y de la manera en que lo tiene que hacer. Porque entonces, ¿dónde está la fe? El amor de Dios como madre es incondicional, pero la libertad que tenemos ante eso es nuestra. Actuemos ejemplo de María. Actuemos ejemplo de Dios. Como madre, y María como madre, no le evitó la muerte a su hijo. Lo acompañó. Estuvo ahí. Estuvo fuerte. Estuvo firme. Con un gran dolor en el corazón, pero con la confianza en Dios, que ese era el camino que tenía que seguir su hijo. Si alguna de ustedes, mamá, hubiera sido mamá de
y habían tomado al hijo y lo hubieran escondido debajo de todas las piedras posibles con tal de que no le sacrificaran, que no lo crucificaran, que no le hicieran nada. María no. María entendió eso. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Este fue un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Espero que todos estén muy bien y espero que nos encontremos en un siguiente episodio de Teología para la Vida Cotidiana. Por lo pronto, les agradezco mucho. Tengan ustedes un excelente día, tarde, noche, mañana. Mi nombre es Rafael Espinosa y estamos aquí para un siguiente episodio. Muchas gracias.